Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un programa más de La Voz del Islam, que es una producción que tiene por objeto presentarle a usted que quiere saber sobre el Islam, que quiere saber sobre la religión, sobre la cultura, sobre la civilización, información lo más fidedigna posible sobre estos asuntos que le inquietan, que le causan curiosidad. Estamos aquí en esta serie específica de programas hablando sobre la Sharia islámica. Usted puede dirigir sus consultas, sus dudas, sus preguntas a las direcciones que aparecen en pantalla y nosotros trataremos, si Dios quiere, si Dios nos da éxito, de responder a las preguntas que ustedes nos dirijan, sí, de la mejor manera posible. No queremos empezar sin antes darle la bienvenida al profesor Israel Ramallo, que nos acompaña hoy y él nos va a comunicar cuáles son las preguntas que nos han llegado hasta este momento a La Voz del Islam. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con usted, profesor. Le damos la bienvenida y cuéntenos qué hay de nuevo respecto a las preguntas del día de hoy. Alaikum salam, Sheikh Isa, y gracias por su invitación. Y nos ha llegado la siguiente consulta. ¿Cuál es la base del cumplimiento individual de la Sharia? El cumplimiento individual de la Sharia. Muy bien. Empezamos diciendo que la Sharia es el resultado del trabajo de muchas personas a través de la historia, que ya hubo Sharia antes, ¿no es cierto? Y que el proceso es siempre el mismo, o sea, Dios se comunica con nosotros, nos revela su voluntad a través de los ángeles, el ángel Gabriel, a través de los profetas y mensajeros, y los seguidores de los profetas se esfuerzan para interpretar, para establecer las condiciones materiales que faciliten el cumplimiento de la Sharia. Pero ojo, aquí hay que tomar muy en cuenta lo siguiente. El cumplimiento de la Sharia es una obligación individual. Es decir que el consumidor final, si utilizamos un lenguaje comercial, el destinatario final del mensaje de la Sharia es usted, es el individuo. Y en ese sentido, el cumplimiento final de la Sharia va a depender de las condiciones propias de su personalidad, las condiciones propias de su educación, los sentimientos, las emociones que usted pueda estar sintiendo, el sufrimiento también físico que usted pueda tener, enfermedades, cansancio, en fin, Dios sabe que usted es el encargado de cumplir su voluntad y Dios toma muy en cuenta cuál es su situación para cumplir con su voluntad. Entonces hablamos de que cumplir con la Sharia islámica es al final una responsabilidad individual. El Islam establece la existencia de un gobierno islámico que facilite a los creyentes la práctica de la Sharia. El Islam también establece instituciones sociales, instituciones gubernamentales y familiares también que permitan a las personas conocer la Sharia y conocer la mejor manera, más fácil, más simple de aplicarla en sus vidas. Pero finalmente el que tiene que cumplirla es el individuo. Y Dios sabe cuáles son las condiciones íntimas, personales de cada uno de nosotros. Dios sabe que nosotros podemos tener falta de educación, por ejemplo. Dios sabe que nosotros podemos tener orgullo, tal vez, soberbia. Algunos son testarudos, no quieren aceptar la realidad. En fin, cada persona, cada individuo tiene condiciones propias y personales. ¿Qué es lo que hace entonces la persona frente a esa obligación de cumplir con la Sharia? Tiene que poner su mejor esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo sincero.
Con el paso del tiempo, a veces nos vamos a dar cuenta de que ese esfuerzo no fue suficiente, que a veces entendimos mal, que a veces aplicamos mal, que a veces por el cansancio, por la distracción, omitimos cumplir con algunas obligaciones. Y en ese momento de debilidad, es que Satanás trata de asestar un golpe a nuestra fe, a nuestra moral, y nos dice: no estás cumpliendo, no entendés nada, esta religión es muy difícil para vos, ¿qué es eso de la Sharia? Sería mejor que vivas libre, sin ningún tipo de obligación. Entonces nosotros no debemos olvidar que las principales características y atributos de Allah, de Dios, son Ar-Rahman, Ar-Rahim, el clementísimo y misericordioso, que Dios es Alimul Ghaibi wa Shahada, que Dios es el que conoce lo externo de nosotros y lo interno también. Él sabe qué encierran nuestros corazones, nuestros sentimientos, y Él sabe cuáles son las circunstancias materiales de nuestras vidas. Entonces, Él nos va a perdonar si nosotros no pudimos cumplir por alguna debilidad propia, siempre y cuando nosotros tengamos una intención sincera de complacerlo. Él nos va a perdonar, Él es clemente, misericordioso. Él va a saber que nosotros estamos comprometidos con el Islam. Él va a saber que nosotros deseamos complacerlo a Él y deseamos hacer el bien en la mayor parte del tiempo. Hay un relato de que los discípulos del profeta Muhammad se sentían un poco desmoralizados porque decían: cuando estoy con el profeta mi fe está elevada y deseo hacer muchas obras de bien, pero cuando vuelvo a mi casa, con mi familia, con mis hijos, se me baja la fe y me olvido de la práctica religiosa, me olvido de muchas cosas que nos enseñaba el profeta. Y fueron a decirle al profeta que estaban mal, que temían ser hipócritas. Y el profeta les dijo que eso que les estaba sucediendo es natural. Bueno, entonces ese es el compromiso, esa es la responsabilidad personal e individual con Dios, y esperamos que esta respuesta haya sido satisfactoria y útil para todo aquel que busque conocimiento. Cuéntenos, profesor, cuéntenos si tenemos alguna otra pregunta. Gracias, Shey, y así es, nos ha llegado una consulta que dice así: ¿cómo interviene la conciencia humana? Muy buena pregunta. Existen ciertas legislaciones, es decir, ciertas disposiciones de la Sharia que afectan al nivel de la conciencia, es decir, en un nivel mental. Recordemos que la jurisprudencia es el entendimiento de las disposiciones de la Sharia en base a sus evidencias, en base a sus fuentes. Y todo esto es una acción mental. Y todos y cada uno de nosotros estamos ejerciendo la jurisprudencia en un grado, en un nivel distinto. ¿Qué significa esto? Significa que desde el momento en que conocer la Sharia, estudiarla y aprenderla es una acción mental, entonces interviene la conciencia humana. La conciencia también es la que nos hace saber si nosotros somos sinceros en nuestro esfuerzo, en nuestro estudio, y también si somos sinceros en nuestra práctica. Como dijimos, la práctica de la Sharia es una obligación, es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros y se verá en nuestra conciencia, en la conciencia personal de cada uno, si estamos aplicando correctamente lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido. Ojo, profesor, ojo, esto es bien importante. Solamente vamos a ser juzgados por lo que nosotros entendimos y por lo que nuestra conciencia nos permita a nosotros realizar. No se nos va a exigir nada más. Entonces, el nivel intelectual, mental de la conciencia humana es determinante para la práctica de la Sharia.
porque Dios no nos va a juzgar por lo que no sabemos, no nos va a juzgar por lo que no pudimos anticipar o adivinar, ni por las cosas que no podemos confirmar o asegurar en el momento de practicar. Entonces, la Sharia acompaña a los avatares, a las subidas y bajadas de nuestra actividad intelectual, de nuestra conciencia. Esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria y útil para todo aquel que busca conocimiento. ¿Hay más preguntas, profe? Sí. Échemelas. Gracias, Sheikh Isa. Y nos llega la siguiente pregunta que dice así: ¿interviene el criterio en la Sharia? Muy bonita pregunta. ¿Qué es el criterio primero? Dios nos dice en el Sagrado Corán que nos ha creado con criterio y que muchas de las cosas que dice en el Corán las van a entender bien aquellos que tienen criterio. El criterio vendría a ser para los musulmanes la capacidad interna que tiene el ser humano intelectual de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Entonces, claro que interviene el criterio en la aplicación de la Sharia. Interviene en las dos partes, interviene en la parte de la legislación cuando se va codificando, cuando se pasa de la revelación al código mismo de leyes, cuando se va explicando cómo se implementa, y también interviene el criterio cuando estamos ya practicando como individuos la Sharia. Ustedes saben que el criterio se forma en base a la educación que tenemos, en base a las circunstancias que tenemos, al estudio que hayamos realizado. Y nuevamente reitero, Dios no nos va a juzgar sobre unos principios absolutos, teóricos, que tal vez nadie los llegue a conocer completamente. Dios nos va a juzgar sobre nuestras circunstancias personales. Pero nosotros debemos enriquecer nuestro criterio, debemos alimentarlo a través del estudio, a través de la humildad, a través de la consulta a las gentes de conocimiento. Contrario al criterio es la ignorancia. El musulmán no puede vivir a propósito en un estado de ignorancia. El musulmán debe preguntar. El Islam es la religión del por qué. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hacemos de esta manera? ¿Por qué de esta otra manera? El musulmán tiene la obligación de enriquecer su criterio, alimentarlo con el conocimiento, con la ciencia, y entonces el criterio va a ser el arma fundamental para poder conocer la Sharia y para poder practicar la Sharia de la mejor manera posible. Claro que interviene el criterio y es fundamental en el momento del estudio de la Sharia y en el momento de la aplicación de la misma. Esperamos que esta respuesta sea satisfactoria y sea útil para aquellos que están buscando conocimiento, para aquellos que están buscando enriquecer su criterio y formarlo de una manera que les pueda favorecer más adelante en su vida. ¿Hay alguna otra pregunta, profesor? Cuéntenos, a ver. Así es, Sheikh Isa, y llega de la siguiente forma: ¿por qué distintas legislaciones? ¿Por qué distintas legislaciones? Sí, bueno, entiendo yo por qué distintas legislaciones. El hecho de que tenemos la legislación de Moisés, la paz sea con él, que está registrada en el Torá, el libro sagrado, que más o menos, con diferencias más, diferencias menos, es equivalente al Pentateuco que manejan los cristianos hoy en día de la Biblia Septuaginta. Entonces ahí, en lo que se llama Deuteronomio, en lo que se llama Jueces, Levítico, Números, está contenido una serie de preceptos jurídicos que forman la ley de Moisés, que es la base de la ley de la religión judaica. Y es una sharia, los judíos tienen una sharia, es la sharia de Moisés. Así como los musulmanes, seguidores de Muhammad, tenemos otra sharia, que es la sharia de Muhammad. Ahora la pregunta es puntual, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? Primero que nada, debemos ver que esto está relacionado con la naturaleza del mensaje divino. El mensaje divino tiene tres partes, es decir, que está compuesto por tres tipos de revelaciones. La primera, o el primer tipo de revelación, es la cual es los versículos o aleyas del Sagrado Corán que tocan temas de creencia, que alimentan la
creación de un credo en la mente de la persona. El segundo tipo de aleyas son las cuales encierran preceptos jurídicos que van a conformar posteriormente el código que llamamos Sharia. Y finalmente tenemos aleyas que sirven para amonestar a las personas, sirven para presentarles evidencia que los puedan llevar a aumentar su fe, que los puedan llevar a acercarse más a Dios, a arrepentirse de sus pecados y encaminarse bien en sus vidas. Entonces, como verán ustedes, la misma revelación tiene 3 niveles. Hay un nivel que es el del credo, hay un nivel que es el de la Sharia y hay un nivel que es de la amonestación. Entonces, el credo es el mismo. Los musulmanes tenemos el mismo credo básico de los judíos, tenemos el mismo credo básico de todos los profetas y mensajeros a través de la historia. ¿Cuál es ese credo, profesor? El credo del que estamos hablando es un solo Dios. Lo dijo Moisés: hoy Israel, nuestro Señor, uno es. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo repitió Jesús, lo repitió David, Salomón. Hoy Israel, nuestro Señor, uno es. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y los musulmanes decimos lo mismo. Hay un solo Dios. Qul huwallahu ahad, dice el Sagrado Corán. Di, Dios es uno, es único, es eterno. No engendró ni fue engendrado por nadie. Y no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él. Entonces ese credo es uno, es único y es universal. Desde Adán, primer profeta, a la humanidad, hasta el profeta Muhammad y hasta el retorno del Mesías Jesús, la paz sea con Él, el credo va a ser el mismo. Sin embargo, las circunstancias materiales de los creyentes van a variar pues de una época a otra. Las circunstancias que tuvieron los hebreos en la época de Moisés no son las mismas circunstancias que tienen los seguidores del profeta Muhammad. El mensaje de Moisés iba dirigido específicamente a los egipcios por un lado y a los hebreos por otro lado, ¿no es cierto? Y a los hebreos iba con la legislación, porque ellos serían los que siguen el mensaje de Moisés. En cambio, el mensaje de Muhammad va dirigido a toda la humanidad. Entonces, es normal que hayan varias legislaciones, profesor. Es normal, ¿sí? Porque a pesar de que son diferentes las legislaciones, son fruto del mismo árbol, de la misma raíz. Están bajo el mismo credo. Entonces, un solo credo, diferentes legislaciones, porque los seres humanos tenemos diferencias. Las generaciones de seres humanos tienen diferencias. Los continentes, los reinos, las épocas son distintas. Entonces Dios nos da lo más conveniente, lo más aplicable a nuestro momento, a nuestra circunstancia temporal también. Por eso es que para nosotros no encierra ninguna contradicción, no encierra ninguna incoherencia que Moisés hubiese tenido su Sharia, que Muhammad tenga su Sharia y que puedan venir a descubrirse otras sharías anteriores también, porque Dios es sapientísimo. Él nos creó y Él conoce los secretos y las cosas íntimas que encierran los corazones y por lo tanto legisla también lo conveniente para cada época, para cada generación y para cada región. Esperamos que esa respuesta haya sido satisfactoria. ¿Sí? Si usted ve conveniente, tenemos como algo natural eso, ¿sí? Dios lo hace todo el tiempo y nosotros somos un eslabón más en la cadena de la humanidad. Como le digo, esperamos que con esto haya sido satisfactorio y que sea útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Qué nos dice, profe? ¿Tenemos más? Gracias, Sheikh. No, hasta ahí han llegado las siguientes consultas para el día de hoy. Y hacerles recuerdo a nuestra teleaudiencia que si desea más información la pueden encontrar en la página oficial del Centro Islámico Boliviano en YouTube y en Face también como Centro Islámico Boliviano. Gracias. Gracias a usted, profe. Agradecerles nuevamente su paciencia, invitarlos a dirigir las preguntas que ustedes vean convenientes a las direcciones que aparecen en pantalla. Esta es una producción
del Centro Islámico Boliviano, para todos aquellos que buscan conocimiento, para los que deseen conocer la verdad del Islam en boca de los mismos musulmanes, ¿sí? Las religiones varían con nombre, hay judíos, hay cristianos, hay musulmanes, pero el Dios creador es uno solo, el credo aceptado por Dios es uno solo y el esfuerzo para complacerlo a Dios también es personal. Nosotros, cada uno de nosotros es uno solo y va a ser una sola también la exigencia que le haga a Dios, ¿sí? Nosotros debemos ser sinceros y tratar de esforzarnos al máximo para poder cumplir con su voluntad. Dios nos dé éxito para cumplir con su voluntad y assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.